Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 20 y el versículo 13. El infierno y el misterio del lago de fuego. Y el mar entregó los muertos que había en él. Hablamos esta mañana. La muerte y el Hades, o sea, el infierno, a entregar los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esta mañana hablamos sobre el juicio final del gran trono blanco. Y la muerte y el Hades, el infierno, fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a ver. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú nos hables en esta noche. Háblanos con poder y con autoridad. Derrama tu sabiduría en este lugar porque sabemos que tú estás aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentar, por favor. Hay 4 palabras diferentes en las Escrituras, tanto en hebreo como en el griego, para describir el lugar de los muertos hasta el tiempo de la resurrección. Hay algunas contradicciones en relación a las diferentes traducciones de la Biblia. Algunos teólogos dicen que en ningún momento esas palabras describen el estado eterno, sino más bien el estado temporal, porque el infierno será echado en lago de fuego. Si bien describe un lugar temporal, un lugar intermediario. La primera palabra descrita en el hebreo para infierno, que al principio no era denotada como infierno, era Seol en el hebreo, es usada 65 veces en el Antiguo Testamento en la versión del King James del rey Jacobo. Esa palabra se traduce infierno. Se traduce 31 veces abismo, se traduce sepulcro 31 veces, y se traduce 45 veces abismo y tinieblas al mismo tiempo. Esta era la palabra que en el Antiguo Testamento indicaba la morada de los muertos, representaba simplemente un estado de existencia temporal, no un lugar eterno, pero un lugar intermediario, no el purgatorio, porque eso no existe. Dios tenía soberanía sobre Seol. Dios tenía el poder y la autoridad y se consideraba solamente un lugar temporal donde los justos resucitarían para la era milenaria. Pero la palabra Seol fue cambiada en el Nuevo Testamento para la palabra Hades, que era nada más, nada menos que el paraíso, donde estaban los santos del Antiguo Testamento hasta que Jesús se presentó en el paraíso, bajo la tierra, en el otro lado del infierno. Primero, se observa que en la mayoría de los casos Seol se traduce sepulcro. El sepulcro, por tanto, se destaca a la luz en la lista mencionada arriba como la mejor y la más común traducción, pero no la perfecta. Segundo, con respecto a la palabra abismo, se observará que en cada uno de los 3 casos donde ocurre esta palabra, en las otras versiones, significa evidentemente el sepulcro, que enseguida podemos sustituir la palabra abismo por sepultura o sepulcro, según nuestra propia consideración o traducción de la palabra en el hebreo Seol. Tercero, en cuanto a la traducción infierno, muchos dicen que no representa a Seol, pero no es cierto. En el original, en el principio hebreo, el Seol fue usado para abismo, tinieblas, y en las otras traducciones que han salido lo han puesto infierno, del cual ha sido desde el principio. Algunos dicen que significa el lugar de muerte solamente o el sepulcro. Es por lo tanto una traducción mucho más adecuada, dice algunos, que visiblemente nos sugiere lo que es invisible a la mente, a saber, el estado de la muerte. Cuando yo estudié el Yeshiva, el Torah, en Israel, en Tel Aviv, el Seol es denominado infierno. En cuarto lugar, el estudiante encontrará que la traducción, el sepulcro, tomada tanto literal como figuramente, llena todos los requisitos del Seol hebreo junto con el infierno. No es que el Seol signifique tan especialmente un sepulcro, sino genéricamente significa el sepulcro o la muerte. La Sagrada Escritura se complementa lo suficiente para explicarnos la palabra Seol. Quinto, si inquirimos acerca de ella en la lista mencionada arriba, sobre las veces que ocurre la palabra Seol, nos enseñará primero, que en cuanto a la dirección del Seol está abajo. Segundo, que en cuanto a su lugar está en la tierra. Tercero,
que cuanto a su naturaleza el Seol se refiere al estado de la muerte, a los muertos. No el acto de morir, para el cual no hay ninguna palabra en inglés, sino el estado de duración o muerte. Los alemanes son más afortunados y ellos tienen una otra palabra para denotar el sentido de morir, que indica el acto de morir. En alemán, sterben es el acto de morir, pero en inglés y español no existe esa palabra. Seol, por tanto, significa el estado de la muerte o el estado de los muertos, del cual el sepulcro es una evidencia tangible. Tiene que ver solamente con los muertos, pues a veces se personifica y representa por medio de una palabra señalada en inglés, grave dawn, que significa el estado de los vivos, o digamos, el poder de los muertos en el abismo. Grave dawn, el dominio o el poder del sepulcro. En cuanto a la relación, está en contraste con el estado de los vivos. Jamás se relaciona con las palabras luto. Esa palabra, el infierno, o la primera palabra del Seol, es denotada con dolor o temor, terror, y a falta del conocimiento o el castigo eterno. Finalmente, en cuanto a la duración, el dominio del Seol o el sepulcro continuaría hasta la resurrección de los justos para el milenio. Algunos teólogos lo dicen. Pero esa traducción desde el principio ha denominado infierno. Segundo, la segunda palabra usada, pero en el griego, para denominar infierno es Hades. En el Nuevo Testamento esa palabra prácticamente equivale a Seol, lo mismo, y se traduce infierno. En todos los casos, menos uno de 1 Corintios 15, 55, que dice sepulcro. No es infierno, pero sepulcro. Generalmente esa palabra se refiere a los muertos no salvos, los impíos, que están en miseria, esperando la resurrección para presentarse en el gran trono blanco. Sobre la palabra Hades, observamos, primero, si se examinan cuidadosamente el original, ahora las 11 veces que aparece la palabra Hades en el Nuevo Testamento, llegaría a las siguientes conclusiones. Primero, el Hades está invariablemente relacionado con la muerte, pero nunca con la vida. Siempre con gente muerta, pero nunca con los vivos. Todos los que están en el Hades no volverán a vivir, o sea, a vivir con Cristo. Resucitarán, pero para la destrucción y la condenación y vergüenza eterna. Hasta que sean levantados, Apocalipsis 25, sino que volverán a vivir después de los 1000 años para la condenación eterna, la segunda resurrección. Segundo, la palabra inglesa hell, que es infierno, de ningún modo representa el Hades griego, ya que hemos visto que una idea correcta de su equivalente hebreo Seol. Tercero, Hades puede significar únicamente y exclusivamente el Seol, a saber, un lugar donde está la corrupción eterna de los impíos. Scofield es representante de muchas y distintas palabras en relación al infierno, y hay que estudiarlas cada una con calma. Él dice que el Hades, primero, antes de la ascensión de Cristo era uno, y después de la ascensión de Cristo era otro. Los pasajes donde la palabra ocurre, el Hades, hacen claro que el Hades se dividía antes en dos partes, una para los perdidos y otra para los salvos. La primera de estas divisiones se llamaba el paraíso, el seno de Abraham. Ambos nombres tienen origen en el Talmud hebreo, pero Cristo lo adoptó en Lucas 16, 22. El seno de Abraham, donde estaba el rico, el seno de Abraham. Estaba en el infierno, donde estaba Lázaro, en el seno de Abraham. Los bienaventurados estaban con Abraham y eran conscientes de su estado y recibían consolación. Fíjense bien que los 5 sentidos de ellos estaban vivos. Estaban vivos. El ladrón, cuando murió, recibió la promesa de Cristo que estaría con él en el paraíso. No se confundan, ese no es el cielo. Cristo no subió hasta después que él resucitó, y hasta después de muchos días, hasta que él ascendió al cielo. Y los apóstoles le vieron. Cuando Cristo dijo, conmigo estarás hoy en el paraíso, en el centro de la tierra, donde estaba Elías, Eliseo, David, Abraham, Isaac, Jacob y todos los santos del Antiguo Testamento. En el paraíso, en el centro de la tierra. En el otro lado estaba el infierno, por eso el rico vio que Lázaro estaba en el seno de Abraham. Lo vio. Los perdidos, dice él, se hallaban separados por los salvos de una gran cima, un gran abismo. Los perdidos se hallaban separados por este abismo de una manera que los que estaban a un lado no podían pasar al otro. El hombre representaba a los perdidos que estaban actualmente en el Hades,
y el rico mencionado, Lucas 16, 9, 31, él estaba consciente y en pleno uso de sus facultades y de sus memorias. Pero la Biblia dice en el original, y levantando el rico sus ojos en el infierno, vio a Lázaro que estaba en el seno de Abraham. Hades, el infierno y el paraíso, donde estaban los santos del Antiguo Testamento. El Hades, después de la ascensión de Cristo, es a lo tocante a los perdidos. Escrituras no revelan que haya habido algún cambio en su condición o lugar en más allá. Cuando se efectúe el juicio desde el gran trono blanco, el Hades entregará a los muertos del infierno, y ellos serán juzgados y lanzados en el lago de fuego. Pero si han efectuado un cambio que afecta al paraíso, Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, el paraíso. Es el tercer cielo, el cielo de Dios. El paraíso, por lo tanto, está ahora en la presencia inmediata de Dios. Se cree que Efesios 4, 8 y 10 indica el tiempo cuando dicho cambio tuvo lugar, que Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando Él se presentó como el Yeshua y el Mashiach en el paraíso para Abraham, Isaac, Jacob y los santos del Antiguo Testamento, Él los llevó arriba. Porque la Biblia dice en Juan 3, nadie descendió del cielo, nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cuando la Biblia dice que Elías subió al cielo, Elías subió al paraíso. El Hades estaba en el otro lado del infierno. A la continuación se añade que él había descendido previamente a las partes más inferiores de la tierra, dice Efesios 4, y versículo 9, es decir, a la división del Hades llamada paraíso. Durante la presente era, ahora de la iglesia, los salvos que tienen parte en este mundo están ausentes del cuerpo y están presentes en el Señor, porque ya no hay más. Cuando Cristo subió, Él llevó cautiva la cautividad. Todos los impíos que se hallan en el Hades, en el infierno dará sus muertos delante del trono blanco y serán juzgados, y el infierno será echado adentro del lago de fuego. La tercera palabra en el griego que denomina infierno es tártaros. Esa palabra solamente es usada en 2 Pedro 2:4 y es en relación al juicio de los ángeles caídos. Tártaros no es Seol ni Hades, a donde van todos los hombres en su muerte, ni donde los malos han de ser consumidos y destruidos, que es Gehenna en el griego. Gehenna, el lago de fuego. No es la morada de los hombres en cualquier condición, se usa solo aquí y solamente en relación a los ángeles que pecaron. Denota los límites o márgenes de este mundo material, la extremidad de estos aires bajos, del cual Satanás es el príncipe. Apocalipsis, Efesios 6:12, en las regiones celestiales. Apocalipsis 20, el infierno será echado adentro del lago de fuego. Entonces son dos cosas. Infierno es una cosa y el lago de fuego es otra cosa. Y ninguno de los dos es bueno. La cuarta palabra en griega para denominar el infierno es Gehenna. Pero esa palabra Gehenna en el original griego no es infierno, es lago de fuego. Lago de fuego. Es la morada final de todos los impíos, Gehenna. La cuarta palabra solamente se usa para indicar los muertos que se presentarán delante de Él en el juicio del trono blanco, como estudiamos esta mañana. Este caso solamente es un término geográfico y tiene cuenta el estado final de los no salvos, de los impíos que serán echados en el lago de fuego. En el Nuevo Testamento designa el lugar eterno de castigo de los malos, generalmente en relación al juicio final. El juicio final de Mateo 25 es una cosa y el juicio final del gran trono blanco es otra cosa. El juicio final de las naciones, la destrucción de la Magedón, se llama el juicio de las naciones, que es distinto, que explicamos esta mañana. Ha de explicarse en el Nuevo Testamento y habla metafóricamente sobre el estado después de la muerte cuando se refiere al cuerpo. La versión revisada y la versión autorizada en inglés, Gehenna, se traduce infierno, pero el original griego es lago de fuego. En el Valle del Hinón llegaba a ser la designación técnica para traducir el castigo final debido a las causas. El lugar del valle había sido el asiento, la base del culto idolátrico a Moloch, a quien se inmolaba a los niños mediante el fuego. El rey Josías lo terminó con él, lo profanó, y en consecuencia fue asociada la profecía con el juicio que vendría, y asociaron el valle de Hinón, que está al este de Jerusalén, en la muralla izquierda del muro de las lamentaciones, lo pusieron como Gehenna eterno. Pero eso no es el hebreo, eso es el original griego.
Gehenna solamente indica la retribución del lago de fuego en el destino de los malos. Lago de fuego. ¿Qué es el infierno realmente? Esa palabra infierno es la palabra más hablada durante todo el día para los impíos. A ellos les gusta decir, you go to hell. Para ellos es tan sencillo decir esas palabras, pero el peso de esa palabra es tan fuerte que si cada uno dijera, no hubiera dicho tal cosa. Un avión estaba cayendo una vez y dos impíos estaban tomando y bebiendo y uno dijo al otro, dijo, see you in hell, my friend. Te veo al infierno. Muchas personas afirman que no hay tal cosa llamada infierno. Otros dicen que es ficción. Otros todavía dicen que nadie lo ha visto. Pero muchos mantienen una posición neutra y un tanto temerosa en relación al terrible hecho llamado infierno. La mayoría de tales personas ignorantes a las escrituras y totalmente desconocidas de tales informaciones bíblicas se idealizan en opiniones contrarias la enseñanza correcta y perfecta de la Biblia. Muchas personas que han muerto clínicamente y después han regresado a la vida normal han dicho que sí, que hay un lugar terrible de tinieblas y un calor insoportable y angustioso, que Jesús, por su misericordia y gran amor, ha concedido que tales personas regresen nuevamente a esa vida para que cuenten y que todos sepan lo terrible que es morir sin la certeza de la salvación en Cristo. Muchas personas dicen que Dios, por ser un Padre amoroso, no echará condenación al infierno eterno a sus hijos, y es cierto. Ningún Padre amoroso enviará a su hijo al infierno, mucho menos Dios. Pero Dios no echará a sus hijos en el infierno, echará a los hijos del diablo en el infierno. Pero no a sus hijos. Nadie que no es salvo es hijo de Dios, son criaturas de Dios. Juan 1:12 dice, todos los que le recibieron tuvieron el poder de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. La traducción maldita de la Babilonia eterna que se terminará en el final de los años del Imperio Romano ha dicho que todos son hijos de Dios, pero esa es mentira. Son criaturas, no son hijos, son criaturas. Ni ellos mismos son hijos, son criaturas. Por esto muchas personas irán al infierno creyendo demasiado en el amor de Dios. Muchos confiados en el amor de Dios, en su infinita misericordia, tales personas nunca se arrepentirán de sus pecados, pensando que como Dios es bueno, les perdonará sus pecados sin tener la necesidad de arrepentirse. Tales personas irán al infierno por haber confiado excesivamente en el amor de Dios, olvidándose que Dios no solamente es amor, pero la Biblia también dice que Dios es justicia. Y mucho más, es un fuego consumidor. Y horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Salmo 85:10 dice, la misericordia y la verdad se besaron. La misericordia y la justicia se besaron. Hebreos 10:27, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Hebreos 10:31, nuestro Dios es fuego consumidor. Otras personas dicen que el infierno es aquí en la tierra. Toda la reencarnación de la maldición, del renacimiento de Allan Kardec y todo eso, del cual no hay infierno y la purificación del alma y la reencarnación, esa es mentira, ese es el demonio, ese no tiene base en la Escritura. Eso no existe, eso no existe. Otras personas dicen que el infierno es aquí mismo y que Dios creó el hombre y lo dejó a cada uno para vivir de acuerdo a su manera, pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Primero, hay un castigo moral o presente. Después habrá un castigo eterno y duradero. El castigo moral y presente es el tipo de castigo que consiste en la consecuencia moral o social y física y espiritual del pecado. En esta tierra, la Biblia dice en Gálatas 6:7 que todo lo que el hombre sembrare, esto segará. En la Unión Soviética, el evangelista Didi Avile escribió en un periódico muchos años atrás que en la Unión Soviética algunos científicos estaban haciendo unos experimentos y empezaron a cavar en la tierra, cavar en la tierra y poner equipamientos ultra modernos y escucharon voces y escucharon clamores siguieron cavando y entonces pusieron unos equipamientos científicos tan modernos que podían captar gemidos de personas, lloro y crujir de dientes, y ellos quedaron realmente sorprendidos de tal cosa. No se olvide que el infierno está en el centro de la tierra. Segundo, el castigo eterno y futuro es el tipo de castigo que consiste en la pena final del pecado del hombre y su eterna consecuencia. ¿Qué dijeron los profetas del Antiguo Testamento sobre el infierno? Primero, ¿qué dijo Moisés?
Números capítulo 16. Es la primera vez que infierno es mencionado aquí. Números capítulo 16 y versículo 28. Primera vez. Y dijo Moisés: en eso conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas esas cosas que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos. O si ellos, al ser visitados según la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abrir su boca y los tragaren con todas sus cosas, y descendieren vivos al infierno, entonces conoceréis esos hombres que retaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó Moisés de hablar todas esas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al infierno. Vivos al infierno. Y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron y gritaron de ellos, porque decían: ¿no nos traje también la tierra? Es la primera vez en la escritura que la palabra infierno es usada. Usada Seol. La tierra se abrió y ellos fueron vivos al infierno. Vivos. Segundo, Job dijo que el hombre será conducido a la tierra de oscuridad y de sombra de muerte. Job capítulo 10 y el versículo 21. Antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, cuya luz es como densas tinieblas. Job capítulo 18 y el versículo 14. Su confianza será arrancada de su tienda y el rey de los espantos, y al rey de los espantos será conducido al infierno. Llamado rey de los espantos en el Antiguo Testamento. Tercero, Salomón, Proverbios 15:24 dijo: el camino de la vida es para arriba, para librarse del infierno que está abajo. Cuarto, David dijo que los que se olvidan de Dios serán echados en el infierno juntamente con los malos. Salmo 9:17 dice: los malos serán trasladados al infierno, y todos los que se olvidaran de Dios. Quinto, Isaías dijo que es un fuego devorador. Isaías capítulo 33 y el versículo 14. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Eternas. Sexto, Ezequiel dice que no hay poder humano que pueda preservar al hombre del infierno. Ezequiel 32 y versículo 27. De los reyes y los príncipes y de los rangos, todos ellos no pudieron evitar el infierno. ¿Qué dijeron Jesús y los apóstoles sobre el infierno y los profetas del Nuevo Testamento? De todas las parábolas que hizo Cristo, Él habló más sobre el infierno do que sobre cualquier otro asunto. Jesús habló más del infierno do que cualquier otra cosa. Juan el Bautista primero, Mateo capítulo 3 y el versículo 12, que él habló sobre el infierno. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Segundo, Jesús dijo que el infierno es eterno y es real. Mateo capítulo 18 y el versículo 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Tercero, Pablo dijo que todos los impíos sufrirán eternamente lejos de la presencia del Señor. Segundo Tesalonicenses, capítulo 1, y el versículo 8. Vendrá Él en llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición y serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Muchos han intentado espiritualizar a esas palabras y han dicho que Jesús no habló en sentido literal, pero eso no es cierto.
el infierno es literal. Y el infierno es literal. Cuarto, el escritor a los Hebreos dijo que será imposible escapar del castigo si negligenciáramos tan grande salvación. Hebreos capítulo 2, el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Quinto, el escritor de los Hebreos también dice que son dignos de castigo los que hollaren los pies al Hijo de Dios y profanaren su sangre. Hebreos capítulo 10 y el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto de la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de Dios? Sexto lugar, Pedro dijo que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron contra él y que también no tuvo misericordia de los antediluvianos y los echó al infierno, ¿cómo no hará con aquellos que le desobedecen? Segundo Pedro capítulo 2 y el versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo en los impíos. Séptimo lugar, Pedro también dijo que el fuego está reservado para la condenación de los impíos. Segundo Pedro capítulo 3 y versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Octavo, Juan, el apóstol del amor, dice que toda persona que adora a la bestia se condenará para siempre en el lago de fuego y azufre. El apóstol del amor. Apocalipsis capítulo 14, el versículo 11. Y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoraron a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Nono, Juan, el apóstol del amor, también dijo que todos los que no están escritos en el libro de la vida serán condenados para siempre. Lo hemos leído, Apocalipsis 20:15. Y aquellos los cuales sus nombres no fueron encontrados en el libro de la vida, fueron echados, ¿dónde? En el lago de fuego y azufre. ¿Quiénes irán al infierno? ¿O qué clase de pecadores irán al infierno? Hoy las universidades han creado el humanismo. Todo es bueno, nada es malo. Todo es bueno. Salmo 9:17 primero dice que los malos serán trasladados al infierno. Mateo capítulo 13 y el versículo 49. 13:49. Así será el fin del ciclo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 8. Hay una lista un tanto grande sobre los que irán al infierno. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Entonces, segundo, los temerosos irán. Tercero, los incrédulos irán. Cuarto, los abominables irán. Quinto, los homicidas irán. Sexto, los fornicarios irán. Séptimo, los hechiceros irán. Octavo, los mentirosos irán. Y nono, los idólatras irán. Décimo, los seres inútiles irán al infierno, los siervos inútiles. Mateo capítulo 25 y el versículo 30. Siervos inútiles. No se olvide que usted puede perder su salvación. Y esa es una controversia. Pero usted puede perderla. Sé fiel hasta el fin y te daré la corona de la vida. Los siervos inútiles serán enviados al infierno. 25:30. Y al siervo inútil, ¿por qué le llama siervo? Nada más, nada menos, siervo tiene que ser la iglesia. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de fuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Guarde tu salvación con temor y temblor. Con temor y temblor.
Tomes cuidado para que nadie tome tu corona. Los escandalosos irán al infierno. Mateo capítulo 13 y el versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Todos los que no han dado buen fruto serán echados al infierno. Mateo capítulo 7 y el versículo 19. Si alguien va a dar fruto, tiene que ser la iglesia. Eso no puede ser los impíos, porque los impíos no pueden dar fruto. Tiene que ser la iglesia. Mateo 7, 19. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Lucas 3, 9 es igual. Juan 15, 2. Estad en mí y yo en vosotros. Todo el pámpano que no lleva fruto en mí será cortado y echado en el fuego. Los malos hijos del reino irán al infierno. Mateo capítulo 8 y el versículo 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, los malos hijos del reino, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. La cizaña será echada en el fuego. Mateo capítulo 13, el versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta el arrebatamiento de la iglesia. Y al tiempo de la siega, el arrebatamiento de la iglesia, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Alabado sea el nombre del Señor. Todos los que no nacieron de nuevo irán al infierno. Juan 3:3. En verdad te digo, si no naceres de nuevo, no verás el reino de Dios. Los que no están escritos en el libro de la vida, ya lo hemos leído, Apocalipsis 20:15. Los negligentes, Mateo 25, 41 y 45. Tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Fui forastero, no me recibiste en tu casa. Estuve desnudo, no me cubriste. Estuve enfermo, no me viniste a ver. Y en la cárcel no me fuiste a visitar. Y dirán: apartaos de mí, malditos, para el fuego eterno. Los que no estaban en Cristo, Juan 15, 4. Están en mí y yo en ti. Toda clase de los que hacen mal. Romanos capítulo 2 y el versículo 9. Romanos capítulo 2 y el versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Versículo 11. Porque no hay acepción de personas para Dios. Para Dios es igual. Tanto el judío como el griego es igual. Tanto el judío como el gentil es igual. Dios no hace acepción de personas. No hace. Los injustos irán al infierno. 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, los homosexuales, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La palabra es clara. Ahora hay iglesias evangélicas liberales que están ordenando lesbianas y homosexuales al ministerio. Es el tiempo del fin. No os engañéis, dice la Biblia. No os engañéis. No os engañéis. Son doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Muchos se apostatarían de la fe. Aún iglesias enteras se apostatarían de la fe. Y muy pocos se quedarían en la verdad. Los adultos no heredarán el reino de Dios. Los afeminados, los homosexuales. Romanos capítulo 1 y el versículo 24. Ahora ellos reclaman sus derechos. La comunidad gay en San Francisco. ¿Qué derechos ellos tienen si no es el infierno? Ese es su derecho, el infierno. Romanos capítulo 1 y el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Hoy hay iglesias de homosexuales, iglesias lesbianas. Mira si eso tiene sentido. Romanos 1:26, las lesbianas irán al infierno.
Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contra la naturaleza. En San Francisco yo miré a mujeres besando mujeres en la calle y hombres besando hombres en la calle. Lo vi igual en Ámsterdam. Los ávaros no entrarán en el reino de Dios. Los borrachos, los maldicientes, los envidiosos, los que engañan, los murmuradores, los orgullosos, los desobedientes a los padres. Romanos capítulo 1 y versículo 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 29. Están atestados con toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engañosos y malignos. Los inventores del mal les irán al infierno, los chismosos irán al infierno. Romanos 1:30. Los inventores de males. Hay familias enteras que se han perdido. Hay iglesias enteras que se han destruido por la lengua. Los chismosos irán a quemar en el infierno con popcorn. Y todos estos y toda clase de pecadores son dignos de muerte eterna delante de Dios en el lago de fuego y para siempre. Romanos 1:32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, mira bien, habiendo entendido el juicio de Dios, tuvieron una oportunidad para convertirse, entender el juicio de Dios. Que los que practicaban tales cosas son dignos de muerte, quiere decir muerte eterna, no física. No solo las hacen, sino que también las complacen y las aplauden los que las practican. En el Halloween estaba Larry Lees en San Francisco, orando y ayunando con 8,000 personas, y los lesbianas y los satanistas y los homosexuales marchaban en las calles. Pagan power, el poder pagano. La muerte será echada en el lago de fuego, ya lo hemos leído. El anticristo será echado en el lago de fuego, Apocalipsis 19:20. El falso profeta será echado en el lago de fuego, Apocalipsis 19:20. Satanás también lo será, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Todos los demonios del infierno serán echados en el lago de fuego y azufre. Mateos 25:41, Jesucristo dijo: apartaos de mí, maldito, al fuego eterno, destinados al diablo y sus demonios. El infierno no fue hecho para el hombre. El lago de fuego no fue hecho para el hombre, fue hecho para Satanás y sus demonios. Pero el hombre, por seguirlo a él, tendrá su propio quinión en su pan. ¿Cuál es la color del fuego del infierno? Posiblemente el color del fuego del infierno será un fuego de color negra, porque la Biblia dice que el infierno es un lugar totalmente oscuro y de densas tinieblas. Mateo 4:16. Y los que habitaban las regiones del mar y de Zebulún, en densas tinieblas, miraron resplandecer la luz. Job dice que es tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Ya hemos leído Job 10:21. Job también dice que es tierra de oscuridad, lóbrega y sin orden ninguna. Job 10:21 y 22. Job dice que donde la luz es como oscuridad. Si la luz es oscuridad, imagine cómo es la oscuridad. Mateo 4:16 también dice que es región sombría y oscura de muerte. Apocalipsis 14:11 dice que hay humo en el tormento y su humo saldrá por todos los siglos. ¿Cuál es el color de este humo? Mateo 8:12 dice que irán a las tinieblas exteriores. Cuando dice exteriores, es la eterna separación de Dios. Exteriores. Los que estarán con Él y los que estarán sin Él. Exteriores. ¿Cómo podrá haber tinieblas donde hay tanto fuego? Será un fuego sin luz. Judas 1:6 dice que es como abismo de tinieblas y oscuridad. Segundo Pedro 2:4 dice que es prisiones de oscuridad. Posiblemente Dios separará la luz del calor. Presta atención, mucha atención. Probablemente es un fuego con una luz oscura. Porque Job dice que en el infierno hay luz oscura. Job 10:22. El fuego de la tierra es amarillo, azul y rojo. El fuego de la tierra.
Posiblemente el fuego del cielo es de color blanca, porque el hecho es que Juan vio caballos blancos en el cielo y los ejércitos que montaban los santos con Cristo, Apocalipsis 19, 11, 14. Y la Biblia dice en 2 Reyes 2, 11 que caballos de fuego llevaron a Elías al cielo, o sea, al paraíso. Ahora, si esos caballos son de fuego y esos caballos son blancos, entonces creemos que el carro de fuego de Elías era blanco y el fuego del cielo es blanco y por lo tanto el fuego del infierno es negro. ¿Cómo será este fuego del infierno? Si nosotros no podemos soportar el pequeño fuego de una vela encendida, ¿cómo podremos soportar el fuego del infierno? Nada más y nada menos que los científicos han dicho que en el centro de la Tierra hay 18 millones de grados centígrados de calor. Usted no puede soportar 90 en Fahrenheit. ¿Cómo los impíos podrán soportar una eternidad con el alma, donde quemará no solamente el alma, mas la conciencia y consumirá el cuerpo en la eternidad? Mateo capítulo 10 y el versículo 28. No temáis los que matan el cuerpo, mas el alma no la puede matar. Temed más bien a aquel, Cristo, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El alma y el cuerpo en el infierno. Miguel Cervantes, Don Quijote de la Mancha, él dijo que el infierno es la negra ciudad de lágrimas, el abismo de dolores y el fin de todas las razas criminales. Allí no existe escalera para subir, solamente para descender. En el lado de afuera del infierno tiene un letrero que dice, prohibido entrar. En el lado de adentro dice, prohibido salir. Eso no es bueno, eso es serio. Donde los 5 sentidos del hombre serán atormentados de día y de noche, para siempre. No te olvides que los muertos resucitarán, el mar dará sus muertos, el infierno dará sus muertos, y serán echados vivos al lago de fuego, con esta carne, vivos. La Biblia enseña claramente que los condenados serán echados adentro de un lago de fuego ardiente con azufre. Imagínate un tanque grande de metal derretido. Mire cómo el fuego brinca y brilla en el metal con el resplandor abrasador. Imagínate a alguien caer ahí y sumergirse, hundido en un gran tanque de metal derretido de un fuego abrasador. De todos los tormentos que hay en el mundo, el peor es el fuego que nos impresiona. Si alguna persona dijera que al final de nuestras vidas moriríamos quemados en una hoguera o electrocutados a una silla eléctrica, solamente el pensamiento nos aterrorizaría de miedo y pavor. Cierta vez un hombre trabajador cayó en un tanque de metal derretido en una fábrica de metal aquí en los Estados Unidos. Los hombres que lo vieron caer dijeron que solamente subió un humo negro del tanque y nada más. El fuego y el metal derretido lo hicieron desaparecer su carne y sus huesos en menos de 10 segundos. Cuando el gran teólogo y reformador Calvino condenó a morir quemado a un hombre llamado Servet, este hombre muy valiente que no tenía miedo de nada, cuando él supo que él iba a morir quemado en una hoguera, se echó al piso y empezó a llorar pidiendo misericordia, que lo matasen con machetes, que lo ahorcasen, que lo matasen de cualquier manera, pero menos quemado. Nadie quisiera ser presidente si supiera que después de los 4 años del mandato sería quemado en una hoguera. ¿Usted sería presidente? Cierta vez un trabajador estaba pasando cera en el piso de un edificio, en el 5º piso. Mientras él trabajaba, entonces él prendió un fósforo mezclado con el agua y se encendió. Ese hombre estaba en el 3er piso. Él se echó afuera del 3er piso. Él quebró la ventana. Él prefirió morir en pedazos en el suelo do que morir quemado. Este es el pavor y el horror que las personas tienen del fuego. Cuando se quemó en Brasil el gran edificio Joelma en Río de Janeiro, después el Andraus, más de 110 personas se echaban de arriba y la gente escribía en el piso, tenga calma, no se eche.
Pero era tanta la desesperación que la gente prefería echar de 85 pisos y morir terminados y partidos en el suelo, do que morir quemados. Es un pavor psicológico, porque el fuego es la peor forma de que alguien podrá morir. Peor. Ese hombre prefirió morir desbaratado en el suelo do que morir quemado. En muchos incendios, los grandes edificios, las personas antes de morir quemadas pierden el control, pierden el juicio, pierden la calma y se echan desde el alto para abajo. Echan las otras personas, echan sus familiares, otros matan a sus familiares con tiros para que no sufran quemadas. Tal es el desespero. En la ciudad de Nueva York se quemó algún tiempo atrás un zoológico, un parque de animales. Los tigres, las panteras, los leones, los ursos y otros animales cercados por el fuego abrasador y las rejas calientes mordían con sus dientes y deseaban cortar con sus uñas de acero, con sus uñas el acero de las puertas de hierro que estaban en las jaulas. Se echaba en contra de las rejas en el intento de abrirlas y entonces se echaba al suelo inertes para atrás sin moverse. Luego en desesperación intentaba levantarse y morder las rejas calientes hasta morir quemados por el fuego y por el calor insoportable de las llamas terribles del fuego que destruye. Ese es el fuego aquí. Y el fuego aquí nada más, nada menos llega nada más que 1200 grados de calor. ¿Qué será 18 millones de grados de calor? El rey Nabucodonosor mandó calentar 7 veces el horno para echar a los jóvenes Sidrac, Misac y Abednego en el horrible horno caliente. Daniel 3:19. Los mártires de la iglesia primitiva en la provincia de Frigia eran encerrados dentro de un vientre de un becerro de metal. Después ponían fuego los asesinos de la iglesia debajo del becerro hasta que el metal quedase hirviendo, incandescente, rojo por el fuego calentísimo. Luego los héroes de la iglesia primitiva empezaban a saltar y brincar adentro del becerro de metal incandescente. Brincaban pero caían sobre los hierros calentísimos y brincaban y caían y brincaban hasta empezar a despedazarse. Sus carnes empezaban a desgarrarse por el calor, asarse con el fuego caliente del metal, hasta que esos grandes mártires de la iglesia primitiva morían en ese terrible tormento y tortura. El fuego en un cuerpo físico, ¿sabe qué es comparable un fuego en un cuerpo físico? Es comparable a un dolor como pinchar todo el cuerpo de una persona con miles de alfileres a cada vez, traspasando la carne y los nervios. Es un dolor terrible, insoportable. Solamente es un fuego físico, en un cuerpo de que alguien sufre momentáneamente. Pero ¿cómo será el fuego aterrorizador del infierno y del lago de fuego que es eterno? Isaías dijo que las llamas son eternas. ¿Será que el infierno es eterno? El infierno será echado en el lago de fuego, entonces el infierno estará dentro del lago de fuego, por lo tanto es eterno. Isaías 33:14 dice, las llamas eternas. Juan el Bautista dice que el fuego nunca se apagará, Mateo 3:12. Jesucristo dijo que el fuego es eterno, Mateo 18:8. Jesucristo dijo que el gusano no muere y el fuego nunca se apagará, Marcos 9:44-46, donde el fuego no se apaga y donde el gusano no muere. Isaías 66:24, donde el fuego nunca apagará. Juan el Evangelista dijo que el tormento es eterno, Apocalipsis 14:11, es eterno. El falso profeta, la bestia, Satanás y todos los impíos serán atormentados para todo siempre, por lo tanto es eterno. ¿Será que habrá grados o niveles de castigos en el infierno? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Algunos dicen que sí, que los condenados serán juzgados según lo que está escrito en el libro de la vida y según lo que merezcan. Algunos serán castigados más, Mateos 11:23, recibiréis mayor condenación, Mateos 23:14. Otros serán castigados menos y recibirán menos condenación, Mateos 11:22, en aquel día seré más tolerable con Tiro y Sidón. Los peores hombres de la historia, como Adolf Hitler, Stalin, Lenin, Mussolini y muchos otros, serán castigados mucho más que cualquier otra persona, dicen muchos teólogos, basados en Apocalipsis capítulo 18 y el versículo 6. Dadle a ella como ella os ha dado, quiere decir según sus obras, y pagadle doble según sus obras. El cáliz en que ella preparó bebida, prepararle ella el doble. Algunos dicen que habrá niveles o grados de sufrimiento en el infierno.
pagadle el doble según sus obras. ¿Será que habrá orden en el infierno? Sí y no. Job dijo en capítulo 10, versículo 22, que no hay ninguna forma de orden. Pero Ezequiel II vio que los condenados estaban en orden de nacionalidad y rango. Ezequiel capítulo 32 y versículo 27, estaba en orden de nacionalidad y rango, en orden en el infierno. Tercero, Ezequiel también dijo que los condenados estaban en grupos de reyes y de distintas nacionalidades, pero cada uno en su grupo. Ezequiel 32, versículos 29 a 32, reyes, príncipes y dignatarios, cada uno en su rango. Ezequiel también dice que los que fueron muertos a espada o en la guerra están en un lugar especial en el infierno. Especial. ¡Qué especialidad! Ezequiel 32, versículo 20 y el versículo 26. Muchos dirán que Satanás no existe y que es un mito, pero la Biblia afirma que él sufrirá en el infierno. Primero, él sufrirá más que todos, porque la iglesia será como Cristo y él nunca será. 1 Juan 3:2, nosotros seremos como él es, y Satanás siempre quiso ser igual a Jesús. Ese es su mayor dolor, que un pecador, tú y yo, seremos igual a Cristo, y él nunca lo será. Actualmente él no sufre en el infierno. Efesios 6:12 dice que él está en las regiones celestiales. Satanás actualmente está suelto en la tierra. Job 1, 6 y 7. Y Jehová le dijo, ¿de dónde viene Satán? De percorrer la tierra y andar por ella. Satanás actualmente es el Dios de este mundo. 2 Corintios 4:4. El Dios de este mundo cegó el entendimiento. Satanás actualmente aterroriza y aterrorizará a los condenados en igual. Apocalipsis 9, 4 y 5. Pero durante el milenio será preso por 1000 años. Apocalipsis 20, 1, 3. Hemos leído muchas veces. Antes del juicio final será echado en el lago de fuego. Apocalipsis 20, 10. Él no estará en el juicio final porque Dios no va a perder el tiempo con él. A su llegada al infierno todos se burlarán de Satanás. Isaías 14, los versículos 5 a 20. Tú no eres igual a nosotros, dirán los reyes y los sacerdotes. Tú eres aquel varón que debilitaba las naciones. Gusanos serán tu cama. Y tú eres igual a nosotros. ¿Qué es el lago de fuego en realidad? El lago de fuego no es la misma cosa que el infierno, la Gehenna. Mateos 12:40. Porque el infierno se encuentra dentro de la tierra. Mateos 12:40, Jesucristo dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, el Hijo del Hombre estará 3 días en el seno de la tierra, tanto en el infierno como en el paraíso. Job 28:5 dijo que en el centro de la tierra hay una pelota de fuego. Ahora los científicos descubrieron que hay una pelota de fuego en el centro de la tierra y que el infierno está en el centro de la tierra. Job es el primer libro de la Biblia. Job descubrió eso nada más y nada menos que a unos 6000 años atrás. Pero el lago de fuego es una estrella o una pelota llena de fuego que se encuentra fuera de nuestro sistema solar. Tal vez el propio Sol quiera cumplir esta misión de cárcel eterna, el lago de fuego. También es posible que no sea el Sol porque el Sol desaparecerá. Comprobamos que el lago de fuego no es el infierno por el hecho de que Apocalipsis 20 y versículo 14 dice que el infierno será echado dentro del lago de fuego. El infierno es un tipo de ayuntamiento espiritual donde la persona que muere sin Cristo se queda presa hasta que recibe el juicio final delante del trono blanco y será echada finalmente en el lago de fuego. Otra diferencia del infierno y del lago de fuego consiste en que en el infierno nadie va con el alma y el cuerpo, pero sí con el alma. Pero el lago de fuego todos serán echados vivos. Apocalipsis 19:20 dice que el anticristo, la bestia y el falso profeta fueron echados vivos al infierno y todos los que recibieron la marca de la bestia. Es digno de observación que actualmente ninguna persona haya sido echada en el lago de fuego. Las 2 primeras personas que serán echadas ahí será el anticristo y el falso profeta, porque Dios les dará el privilegio de inaugurar el lago de fuego. Apocalipsis 19:20. La tercera persona que será echada en el lago de fuego será Satanás, el diablo, después de hacer guerra contra los santos y perder. Después Satanás será echado en el lago de fuego. Y después, en cuarto lugar, serán echados todos aquellos que no fueron escritos en el libro de la vida. Pero, ¿qué es realmente el lago de fuego? Eso es profundo, presta atención. Es muy profundo. Mateos 25:41 dijo, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo a sus ángeles. Esa palabra preparado en el original griego es que ya lo había sido hecho desde antes.
La palabra lago debe connotar un cuerpo de materia que tiene forma líquida, porque se llama lago de fuego. Tiene que ser líquido, un lago. Por lo tanto, la Escritura es verdad y la llama un fuego eterno, pero debe ser de forma líquida el fuego. Forma líquida un fuego. Si el fuego es un gas, no es líquido. La simple prueba misma de las porciones de la Escritura que hemos estado discutiendo descansa en la existencia del fenómeno singular de los cielos, que se conoce con el nombre de estrellas blancas diminutas o enanas. Una estrella enana es la que, debido a algunas cosas que le han sucedido, debe aproximarse 5.000 veces más grande de lo que es en realidad. Aplicando esta idea como ilustración a un planeta como la Tierra, podemos concebir que la Tierra se haya reducido a tal extremo que su diámetro sería de alrededor de 640 kilómetros en vez de ser 12.800 kilómetros. La enorme densidad en las estrellas tiene mucho que ver con el asunto del lago de fuego. Mucha gente sabe que el Sol, nuestra estrella más cercana y es la más caliente, hay un acuerdo general en que la temperatura de las estrellas y del Sol y del centro de la Tierra es de 18 millones de grados de calor. A tales temperaturas es mucho lo que puede suceder como el estallido de átomos que ayuda a explicar el fenómeno de la enana blanca, una estrella. Atención. Una temperatura de 18 millones de grados centígrados podría hacer explotar los átomos. Esto causaría que los átomos perdiesen sus electrones, aun cuando la atracción entre el núcleo y los electrones de igual a los 4.000 cuatrillones electrones, el agua apaga el fuego, pero ese fuego no se apagará ni con agua, porque será líquido. De veces la atracción de la gravedad, las partículas separadas podrían entonces consolidarse mejor, particularmente bajo una tan gran presión. Con la constante actividad de los rayos X, las paredes atómicas no podrían formarse de nuevo, por lo tanto, no podrían producirse enormes densidades, tales como las que se encuentran en las estrellas enanas, un tipo especial de estrellas. Ahora, nótese que a tan altas temperaturas toda materia estaría en forma de gas, porque sería un humo de 18 millones de grados. En una estrella enana blanca, la presión es tan grande que los gases se comprimen hasta la consistencia de un líquido, aunque todavía pueden responder a las características de un gas, y ese gas se torna líquido. Es profundo, sencillo también. Antes que una de las tales estrellas pueda enfriarse y gradualmente oscurecerse, tendría que dilatarse hacia sus proporciones normales. Esto es, tendría que alcanzar 5.000 veces su tamaño actual. Allí está la dificultad. Tal expansión causaría un enorme calor que a su vez mantendría la estrella absolutamente comprimida. De manera que, hasta donde los astrónomos y físicos tienen conocimiento, las estrellas diminutas jamás pueden enfriarse. Las estrellas diminutas jamás pueden enfriarse, porque el fuego será eterno en el lago de fuego. La estrella enana blanca en realidad es la más que pueden comprimirse, pero nunca dejar de tener calor. Mira bien. Mira bien. En primer lugar, encontramos que un fuego eterno que jamás puede apagarse, es un fuego que jamás puede apagarse, y el gas es comprimido, entonces tiene que ser líquido para mantener siempre quemando. ¿Qué es que mantiene algo quemando? Se tiene que echar gasolina para que se lo quema, y gasolina es líquido. Tiene que tener un líquido para quemar. Segundo, siendo de una consistencia líquida, es un lago de fuego, por lo tanto, la estrella enana. Tercer lugar, no se puede apagar por cuanto cualquier material extinguidor, tal como el agua, inmediatamente sería despojado de sus electrones y fusionados con los demás. El agua no puede apagar el lago de fuego porque es un gas electrones, y el lago de fuego tendrá químicas de las estrellas enanas que están a millones de millas de nosotros. En cuarto lugar, por cuanto los astrónomos han estado y aún están estudiando este extraño fenómeno, es más que evidente que el lago de fuego ya ha sido preparado y está listo actualmente.
Entonces la respuesta para los escépticos, ateos y los que rehúsan creer en el asunto, la respuesta del misterio del lago de fuego está en los cielos, en el espacio sideral donde hay muchos lagos de fuego, estrellas blancas y enanas con una temperatura de 18 millones de grados de calor. Ahí está el lago de fuego. Vámonos a poner en pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos en esta noche, porque somos redimidos y salvos. Y aquellos que no han sido salvos, de los familiares que están representados aquí, ten misericordia en esta noche, y que tú les puedas darle una oportunidad para que ellos puedan arrepentirse. Gracias por librarnos de la condenación eterna. Gracias por librarnos del infierno y del lago de fuego. Ten misericordia de las almas, Señor. Ten misericordia de las almas. Te pedimos que tú las salves en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso a Cristo.